Aurelio Suárez, su opinión, ¿está de acuerdo con el IVA a los alimentos? Yo soy por definición enemigo de los impuestos indirectos, que son impuestos, como ya dijo el doctor Lacerna, claramente regresivos, porque son impuestos que no consultan las ganancias de los agentes económicos, sino sus consumos. Es decir, de entrada soy enemigo del IVA. Y creo que el peor de los IVAs es el IVA a los alimentos. Es mi opinión sobre ese punto. Es decir, me parece que no puede haber una política más regresiva en materia fiscal que esa. Y yo respeto mucho la opinión de mis compañeros de panel, pero evidentemente yo creo que por encima de la técnica fiscal hay un principio constitucional que es el principio de la progresividad. Y no estamos hablando de un tributo, como lo ha dicho el doctor Escobar, que a mi modo de ver tenga ninguna influencia sobre la distribución del ingreso. Yo quiero soportar, Néstor, si me permite 2 minutos más, mi opinión sobre lo siguiente. Estuve consultando la estructura de consumo de los hogares colombianos por deciles. Expliquémosle un poco a los oyentes, porque esto no se habla muy técnico, que los deciles quiere decir que cogemos los colombianos, los hogares colombianos. No me vayan a enladrillar el programa, que esto es un programa de... Yo lo sé, y voy a tratar, pero esto va a tener de todas maneras algo de polvito de ladrillo. Entonces, de 1 a 10, el decil 1 es el más pobre, y el decil 10 es el que tiene el mejor ingreso. Pues bien, en esa estructura de los consumos, quiero contarle, doctor Escobar, que hasta la escala 7, el 30% de la estructura de consumo va del 35 al 30, es en alimentos. Es sin lugar a dudas, y cuando estamos hablando de la escala 7, ya estoy hablando, pues, ponerlo en términos de servicios públicos, estrato 3,5, bordeando el 4. De tal manera que... Y en el decil 1 es el 42%. Es el 30%, en el decil 2 el 34,5%, y va subiendo, y en el 7 está rayando al 30%. O sea que es bastante el grupo de ciudadanos y hogares colombianos que se afectan por esta medida. Y le voy a dar otro dato. Según los cálculos de una consultora de consumo que es muy importante, Radar, que aquí en Colombia la tenemos, yo estoy consultando algo de Radar sobre esto. ¿Y sabe cuánto vale el consumo de alimentos en el país en el año 2010? Puede estar valiendo alrededor de 130 y pico de millones, de billones de pesos. De billones de pesos. O sea que cuando usted le mete el 5%, cuando usted le mete el 5 a eso, le está metiendo el 5, entonces le está metiendo es medio billón de pesos a los colombianos, que coincide curiosamente. No, medio billón, no. Claro, 5% de 130. 5, pico de billones. No, son 6.5. Radar dice que con esto quedaría incluso con el 6,13 el impuesto. O sea que con 130 le está metiendo casi 7 billones. Pero una última cosa. No, para aclarar a los oyentes, si el mercado de alimentos vale 130 billones, estamos hablando de 6 o 7 billones de pesos que se le recaudarían a los hogares colombianos. No creo que sea fácil al 70%, o sea, en la lógica de devolviéndole a los deciles más sensibles en este sentido, estaríamos teniendo que devolver 4 billones y pico de pesos. Ese cuento no se lo cree nadie. O sea, para al final el impuesto costaría 2 o 3 billones. Pero en último caso también quiero hacer esta última precisión que me parece importante. El gobierno ha hablado de un IVA del 5% a la canasta familiar y no solo a los alimentos. O sea que aquí también hay una cosa oculta, y es que la canasta familiar no son solo los alimentos, están los preservativos o condones, la energía eléctrica, el gas natural, los pesticidas, los machetes, es decir, una cantidad de bienes exentos a los que se les quiere meter hoy el cobro del IVA, y entonces estamos hablando frente realmente a una monstruosa reforma tributaria en contra de sectores básicos, y seguramente los de FENAVI, y seguramente los de FEDEGAN, y seguramente los agricultores que se han pronunciado de esa manera, se han pronunciado porque también ya vieron que no solamente sus productos terminados, sino parte de sus insumos van a ser gravados, y eso genera además un multiplicador en el costo de los productos finales, que realmente yo creo que al gobierno hay que decirle: no juegue con candela, señor gobierno. Pero yo quiero reforzar mi argumentación y de alguna manera complementar lo que han dicho algo Mauricio y Juan Mario sobre el tema de cómo se está volviendo cada vez más regresiva la estructura de los impuestos en Colombia y cómo afecta a las clases medias. Porque al final eso lo focalizan y entonces sacan a los más pobres de los pobres, como dicen, y quedan las clases medias pagando. Mire, desde el año 2008, tal vez con una excepción en el 2009, pero desde el año 2008-2007, el recaudo por IVA va siendo superior al recaudo por renta.
Tengo los datos de los últimos 2 años. En el año 2010 se recaudaron por renta 28 billones de pesos. Y de IVA se recaudaron 31 billones. En el año 2011 se recaudaron por renta 34 billones y por IVA 37 En aras billones. de no volver, le suplico un debate técnico. Tradúzcale a los oyentes qué quiere decir que se paga más IVA que renta. ¿Qué quiere decir? Que a la gente se le cobra más cuando consume que a los que ganan cuando ganan. Quiere decir eso. Sí. Exactamente. Entonces, tenemos una estructura tributaria que si además le metemos las exenciones, las deducciones y todos los regalos que el mismo Mauricio Cabrera en muchas oportunidades ha denunciado a las empresas mineras y de hidrocarburos, pues estamos cocinando una estructura tributaria claramente regresiva. Sí, y con este me están preguntando aquí los oyentes cómo se pagaría el IVA y a quiénes se les devolvería. ¿Se pagaría en unas zonas pobres sí o no? Es en todos lados. Claro. Sí, claro. Es en todos lados, tengo entendido, a las personas que están identificadas como muy pobres y que por lo tanto están en los programas sociales del gobierno. Familias en Acción, se les devolvería. Por eso, pero entonces solo se les devuelve a quienes están en el CISBEN o a quienes están en Familias en Acción. Por eso, si usted va marcando esa tendencia, como explica Andrés, al final van a ser las clases medias las que van a pagar esto. Y si le sumamos otras por eso, pero entonces, reforma, perdóneme, Aurelio, ya no es que van a pagar o que no les van a devolver del estrato 3 para arriba, es decir, del estrato 2 para arriba. Claro. Los que se salvarían serían solo los del estrato 1, que son los que están en todos estos programas de subsidios. De pronto se salvan 1 y 2, pero la gente que está por debajo del CISBEN, que está en la indigencia y todo, y que igual consume, a eso no van a devolverle nada. Hay mucha gente que no está en los programas sociales. Por ejemplo, en Bogotá, hablando en términos de salud, hay centenares de miles de personas que llaman vinculados, es decir, que no están ni siquiera protegidos por el CISBEN en materia de salud. Realmente yo diría que hablemos un poquito de si fuera del estrato 1, ya insistimos en el tema de si es practicable o no la devolución del IVA, pero si vale la pena, hagamos esta discusión del estrato 2 para arriba o del estrato 3 para arriba, porque aquí estoy... No tiene riesgo de que le devuelvan un peso. Claro, que a esos no les van a devolver nada. Tengo aquí muchos mensajes de oyentes que me están diciendo yo soy estrato 3, soy estrato 4, y la gente que está protestando dicen, esta es la manera de hacer chillar a los ricos, digamos, esta es la primera reflexión que hay. Ojo, yo tengo sobre eso 2 puntos, Néstor, si me permite. El primero es este. ¿Se está oponiendo al Congreso a lo de los alimentos o a lo de la canasta familiar? Porque ahí hay una discusión. Es que acuérdense que estamos hablando de extenderle IVA a todos los bienes y quitar a todos los bienes exentos. Entonces es probable que al final en una negociación política y parte de la filtración haya sido el objetivo de que sacar los alimentos, pero dejar los preservativos, la energía eléctrica, el gas, subir el IVA al aseo. Pero es que la canasta familiar están los carros, entonces también, digamos, yo creo que está hablando uno de una parte de la canasta familiar. Los plaguicidas, estamos hablando de los machetes. Lo que dice Aurelio es, si el gobierno ha filtrado todo esto, va a terminar negociando y termina diciéndole al Congreso, no IVA a alimentos, pero sí IVA a otros artículos que están en la canasta familiar. Yo creo que eso puede ir hacia allá. Pero la segunda cosa, yo quiero profundizar en un punto que tocó Mauricio inicialmente y que ha tenido cierta importancia, y es que en el fondo esta es una reforma contra las clases medias altas, voy a decirlo así, y también es una tendencia que viene en el país, que fue lo que hizo el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio fue meter 35.000 nuevos cotizantes al patrimonio, a los 3.000 y pico que creo que estaban antes. Pero fíjense ustedes una cosa, en las rentas de trabajo aquí va a haber un precedente nuevo, además, fuera del IVA a los alimentos, que es una entrada muy directa contra las rentas de trabajo, a rentas de arriba de 2.400.000 pesos, ni siquiera son los 3, Néstor, sino de los 2.400.000 pesos. Estaba redondeando. Sí, pero es que de 2.400.000 ya son 4 mínimos. Sí, estamos hablando de una cifra bien baja. Y ese grupo de ciudadanos que tienen rentas de 2.400.000, la mayoría de ellas provenientes de renta de trabajo, no se le van a poder ya reducir de la retención en la fuente, las cuentas de ahorro programado que tenían para su vivienda, no se le va a poder reducir la medicina prepagada, no se va a poder reducir otros gastos que hacían estos sectores. Entonces a mí sí me llama la atención, no modificamos regalías, mantenemos los contratos de estabilidad jurídica, respetamos los paraísos fiscales y sí le caemos con todo a estas clases medias con estos ingresos. Y déjeme hacerlo. Sí, aquí hay, perdóneme, digo una cosa, Juan Mario,
y es que solemos creer que las clases altas o los ricos de este país son los asalariados que ganan muy bien, que era tal vez a donde iba la reflexión de Juan Mario. Los ricos, los verdaderamente ricos, los grandes capitales no reciben en un cheque por encima de la mesa en Colombia una suma mensual. Sí. Ahora, a mí me llama la atención, Néstor, que paralelo con esto, mire, estamos hablando de IVA a la canasta familiar, alimentos más, sí, ¿cierto? Y para que la gente entienda, cuando hablo de canasta familiar, vuelvo y le repito. Servicios públicos. Energía eléctrica. Están hablando de subir el aseo el 16% la tarifa. Eso me parece absolutamente bien caras que son las tarifas, y van a subir con la nueva norma de separar el reciclaje de la recolección de aseo, ya es un 16%. ¿Están todos de acuerdo en que esto sería un golpe durísimo a las clases trabajadoras, las clases medias? Para mí no hay ninguna duda, claro, pero ojo, sobre la base de mantenerle o mejorarle las ganancias a algún, por ejemplo, se está hablando de una renta nominal del 33 al 27, ¿cierto? Que en la práctica se vuelve un real que está hoy en el 11 al 9, es que realmente la reforma es muy inicua, es demasiado injusta, es demasiado desequilibrada a mi modo de ver. Es decir, y con un agravante, también me ha llamado la atención, Néstor, y amigos panelistas y oyentes, que ha bajado el arancel. El recaudo por arancel, recordemos a los oyentes que arancel es el impuesto que se cobra a las mercancías extranjeras, y entonces yo mirando a las importaciones. Sí, a las importaciones. Entonces yo mirando esto vi que el arancel en el año 2010 fue de 4,8 billones y en el 2011 fue de 4,7 billones, pero ojo, para 40.000 toneladas en el 2010, para 40.000 millones de dólares en el 2010 y para 54.000 millones de dólares en el 2011. Eso se llama apertura sin contraprestación. Correcto. Entonces, pongo una inquietud en la mesa, y todo este cuadre tributario tendrá que ver con la nueva rebaja de aranceles que va a haber a raíz de la cascada de tratados de libre comercio en que nos vamos a meter. Pero mire esto, eso es absurdo. En el caso de la minería, yo le hago esta cuenta, en el año 2010, con datos oficiales de la DIAN, por cada 2,9 pesos que se dedujeron, pagaron un peso de impuesto. Eso no puede ser. ¿Sí? Por cada 2 pesos, cada 3 pesos que se dedujeron, pagaban uno. Sí. Es que toda la política de confianza inversionista es una política que no se modifica en esta reforma tributaria. Con todo el perdón que me merecen aquí los amigos, sigue siendo la misma política de confianza inversionista de Uribe. No se modifica. La reforma tributaria que tenemos hoy aquí en ciernes es una ratificación de esa política de confianza inversionista. Vamos a cambiar el estatuto tributario, sí. Empecemos por desmontar la confianza inversionista. Pero ese sería un buen comienzo. Me parece que el principal veneno que tenía eso, que ya se quitó, es eliminar la exención del 30% activos fijos, que es el arroto fiscal. Sí, Andrés, pero ahora tiene una contraprestación, que ya los activos comienzan a ser depreciados, entonces el gasto de depreciación cubre lo que antes se ganaban por reinversión de utilidades en activos fijos. Esta reforma tributaria con el tema de los contratos de estabilidad, esta reforma tributaria es para unos poquitos colombianos. Para los de las clases medias, 3 y 4. Porque los otros, ¿quién tiene el dato de ustedes, que son los expertos, de cuántas empresas tienen contratos de estabilidad tributaria? Más o menos unas 150 empresas. Son poquitas, pero son de los grandes contribuyentes. No, por eso, pero son los más grandes pagadores de impuestos. Eso quiere decir que las 150 o las que sean, 160 o 140, lo que sea, 150 empresas más grandes de Colombia no las tocan. Pero una cosa importante... Les escurre la reforma tributaria. Debo informarles que tengo una cantidad de mensajes impresionantes de gente que me está diciendo yo gano tanto, ¿cuál va a ser mi situación? Bueno, ese debate es el que se avecina, pero quiero decirles que tal y como están las cosas esta noche, pues todo el mundo va a resultar clavado. Quienes pagaban, quienes ganan un salario de menos de 2.400.000 pesos, que son 4 salarios mínimos hasta hoy, no declaraban renta, ¿no es verdad? Sí, correcto. Esta reforma tributaria quiere poner a todo el mundo, todos asalariados, a pagar renta. Con el argumento de que para devolverles. Sí. No, inclusive era más alto, Nelson. Yo creo que en materia de ingresos, una persona que ganara hasta 6 o 7 millones de pesos mensuales no declaraba renta. Le hacían retención. Sí. Retención, retención al que ganaba menos de 2.400 o 2.500 no le hacían retención. El que ganaba entre 2.500 y 6 sí le hacían retención, renta y retención. Sí. Pero no sé si le vayan a hacer retención al que gana
menos de 2.400. Y no se puede descontar de la red de fuente ni la medicina prepagada, ni las cuentas para vivienda que llamaban de ahorro programado, etcétera. Un minutico para terminar este segmento. ¿Está el sistema tributario colombiano listo? ¿Tiene la logística para devolver toda esta cantidad de impuestos? Ese es un punto muy grueso y yo creo que no. La DIAN que debería existir para que funcione esta reforma tributaria no es la DIAN que pues ni siquiera tiene las aduanas en línea para los TLCs. O sea, eso es el gran carretazo de la reforma tributaria, es lo que he venido entendiendo esta noche, de decir, vamos a devolver, vamos a cobrar para después devolverle a los más pobres. Un vendedor ambulante de Ciudad Bolívar que vende cilantro y le cobra IVA a la señora, después ¿cómo factura para que la DIAN le devuelva? Eso es imposible.